voy a proceder a abrir mi presentación. No sé si, por favor, me pueden decir si la pueden ver. ¿Todo bien, correcto? Sí, doctora. Listo. Entonces, vamos a comenzar. A ver, déjenme ver si las 4 en punto. Bueno, el día de hoy nos toca repasar lo que es la insuficiencia cardíaca en pediatría. Y vamos a dar algunos conceptos generales, como siempre, en relación a este tema. Al finalizar, ustedes van a conocer la definición de la insuficiencia cardíaca en los niños, van a caracterizar las principales manifestaciones clínicas, van a conocer la fisiopatología de la instalación del fallo cardíaco, que es importante poder reconocer incluso precozmente en las salas hospitalarias principalmente, y van a analizar las indicaciones del tratamiento según la etapa de desarrollo del fallo cardíaco. Fíjense que nosotros ahora tenemos que pensar en el corazón como una gran bomba. Recuerdan de que antes en los asentamientos, en los lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, las películas antiguas que nosotros a lo mejor hemos visto, ustedes son todavía más jóvenes, la familia Ingalls y esas películas de asentamientos, la gente se asentaba en lugares donde había agua. El agua es una fuente de energía y ahí colocaban unas ruedas enormes de madera que ellos mismos fabricaban. Y esas ruedas eran movidas justamente por la corriente de las aguas y lograban dirigir una energía a cortar madera, a moler grano, etcétera. Entonces llegaba una cierta fuerza, o sea, una precarga hacia la rueda generaba un movimiento y esto generaba una poscarga que se podía utilizar en un movimiento de ruedas de molino, en un movimiento, por ejemplo, de el aserradero, los cortes o máquinas que cortaban madera en esos tiempos, porque no se olviden que incluso las casas y todo se hacían solamente con madera, ¿no? Entonces, ahora vamos a pensar en el corazón como una bomba que está formada principalmente por miofibrillas, el músculo cardíaco. Y la contracción de este músculo cardíaco, así como el movimiento de la rueda que genera una, una fuerza de trabajo, pues justamente es esta bomba, ¿no? La contracción de las miofibrillas genera una energía y esa energía es para la contracción. Y esto es el trabajo cardíaco, ¿no? Entonces vamos a pensar en el corazón como una gran bomba y vamos a pensar que también recibe una precarga, hace un trabajo y también efectúa o genera una poscarga. Y ahí pues la fuerza que genera la fibra muscular va a depender del estado contráctil y de la longitud principalmente que equivale a la precarga. También nosotros vamos a recordar esta ley que hemos estudiado en fisiología, ¿no? La ley de Starling, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay una medida en que la precarga, o sea, la longitud de la fibra y la presión o volumen de llenado del ventrículo izquierdo aumenta, el rendimiento cardíaco, o sea, el volumen sistólico y la tensión de la pared aumenta hasta llegar a un punto, es como un punto de quiebre, donde ya no va a aumentar más. Entonces, es un estado dinámico donde va a ejercer, digamos, donde van a más bien contribuir ciertas fuerzas, como son la longitud de la fibra, o sea, la presión o volumen de llenado del ventrículo izquierdo, el volumen sistólico, tensión de la pared, y también hay un otro elemento más que viene a formar parte de este equipo, que es la frecuencia cardíaca, que es un determinante también del trabajo cardíaco, porque el gasto cardíaco, como como un resultado de esta función, va a ser igual al volumen sistólico multiplicado justamente por la frecuencia cardíaca.
Entonces tenemos aquí esta figura que les quiero mostrar, ¿no es cierto? Donde tenemos aquí la gran rueda de molino, la gran bomba que va a funcionar a través de la fuerza que llega del agua, precarga. La poscarga es el resultado, lo que va a salir. La contractilidad es el estado mismo de la fibra miocárdica y la frecuencia cardíaca jugando un papel importante en esta función. Entonces, ¿qué decimos? La definición de nuestro libro del Essential o el Nelson dice que la insuficiencia cardíaca aparece cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre. Perdón. La sangre a una frecuencia proporcional a las necesidades metabólicas del suministro de oxígeno. O sea que cuando decimos que hay una función insuficiente del corazón, cuando la capacidad de bombear la sangre a una frecuencia determinada y para cubrir las necesidades metabólicas de suministro de oxígeno está alterada. Y esto puede deberse justamente a lo que hemos hablado, un fallo o cambio en la contractilidad miocárdica que va a producir un gasto cardíaco bajo, trastornos anormales de la carga que están aplicados al miocardio, y estos trastornos pueden ser justamente de la poscarga, sobrecarga de presión, por ejemplo, y a la precarga como una sobrecarga de volumen, como en el defecto, por ejemplo, del tabique ventricular, el conducto, la persistencia del conducto arterioso o la insuficiencia valvular. Entonces, en los niños, básicamente nuestro libro se va concentrando a la cardiopatía congénita como base principal para un fallo de bomba, y un fallo de bomba que puede llegar sí o sí en cuestión de tiempo. Ahora tenemos otra definición también de lo que es la insuficiencia cardíaca, y miren aquí las características o los componentes de esa definición. Dice que es un síndrome progresivo, ¿no? Eso es importante en los niños. El fallo cardíaco no se instaura de golpe, no es que un niño está caminando y hace un fallo cardíaco o un paro cardíaco o un infarto. En los niños no hay eso. La falla en el corazón que lleva a un fallo de bomba terminal con paro cardíaco, por ejemplo, viene por deficiencias o por alteraciones respiratorias y alteraciones circulatorias que van a llevar al choque. Entonces, en el niño, la insuficiencia cardíaca principalmente se caracteriza porque es un síndrome progresivo. Entonces, es un conjunto de signos y síntomas progresivos que tienen características clínicas y fisiopatológicas, y está causado por alteraciones cardiovasculares y no cardiovasculares, y que se asocia a alteraciones neurohormonales o circulatorias y cambios moleculares que producen el deterioro progresivo del corazón y muerte prematura de las células miocárdicas. Entonces, en este concepto nosotros tenemos que reconocer algunos componentes. Número 1, síndrome clínico y fisiopatológico. Es progresivo, tiene etiología multifactorial. Al decir síndrome, es un conjunto de signos y síntomas y tiene desarreglos circulatorios, neurohormonales y moleculares. Entonces, ahí ya tenemos un pantallazo general de lo que es la insuficiencia cardíaca en los niños, ¿no? O en este caso que estamos estudiando. Ahora, si nosotros vemos este cuadro que es como un resumen de cómo es la insuficiencia cardíaca y hacia dónde se va dirigiendo sus causas, por ejemplo, miren aquí, insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular, que puede ser por sobrecarga de volumen o puede ser por sobrecarga de presión. Esta sobrecarga de volumen puede ser por un
cortocircuito o un flujo de sangre justamente en las cardiopatías congénitas de izquierda a derecha. Y ahí tenemos básicamente la CIA, la CIB, la persistencia del conducto arterioso como principales que ustedes pueden recordar. Y la insuficiencia valvular, que puede ser obviamente aórtica, mitral o pulmonar. Entonces tenemos que ir a la corrección y al uso de algunos medicamentos. Por ejemplo, los que ayudan en la contractilidad, los que ayudan en la poscarga, o sea, disminuyen la poscarga, por ejemplo. Entonces tenemos correcciones basadas en medicamentos. Pero vamos a ir al otro lado, miren la sobrecarga de presión que puede ser izquierda o puede ser derecha. Si hablamos de sobrecarga de presión izquierda, vamos a pensar de que justamente la salida del ventrículo izquierdo tiene algún problema. Por ejemplo, la estenosis aórtica y la coartación de la aorta hacen que el ventrículo izquierdo tenga que hacer un trabajo espectacular para poder sacar un poco de sangre y que esta sangre llegue a la circulación general. Y a la derecha pues tenemos la estenosis del otro gran vaso que está saliendo del corazón, esta vez del ventrículo derecho, y esa es la arteria pulmonar que lleva sangre venosa. Y ese tronco, ese cono de la arteria pulmonar, cuando está estenosado, va a dar lugar a varias alteraciones. Si ustedes imaginan la salida del corazón y la salida a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, y vamos a mirar una arteria pulmonar estenosada, delgada, que va a dar lugar a que la aorta recorra, ocupe como más campo. Y ese ocupar más campo va a cabalgar, va a hacer que la aorta cabalgue sobre lo que es el tabique interventricular, que además no se va a formar bien. Y el trabajo del ventrículo derecho para sacar sangre por la arteria pulmonar va a generar la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, esta es la sobrecarga de presión en las cavidades derechas. Y esto se da principalmente por las anomalías a la salida de la arteria pulmonar y la estenosis de la pulmonar, que va a dar lugar justamente a las 4 anomalías que están descritas en la tetralogía de Fallot. Entonces tenemos corrección quirúrgica o percutánea y tenemos también que mirar de que hay que sacar ese infundíbulo, hay que arreglar la válvula, hay que tapar la comunicación interventricular para poder hacer las correcciones quirúrgicas. Por otro lado, tenemos un otro tipo de insuficiencia cardíaca que es con disfunción ventricular. Este es más grave porque si hay disfunción ventricular, el corazón ya está a las últimas, quiere decir de que ya ha sobrepasado todo un proceso, un progreso, apoptosis, daño, todo lo que hemos dicho en el concepto, le ha pasado y hay una disfunción del ventrículo. Entonces puede ser con cardiopatía estructural o sin cardiopatía estructural. Entonces miren, con cardiopatía estructural puede ser una cardiopatía con disfunción primaria, puede ser corregida, o sea, paleada, es como esas cirugías paliativas que hacen justamente para poder ayudar a que el organismo tenga más oxígeno en los tejidos, ¿no? Entonces, ahí podría haber ya podemos ir hacia la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular en esos casos. Y las cardiopatías congénitas, que son parcialmente corregidas, ¿no? Y o las cardiopatías que justamente van a desembocar en una insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Miren los últimos cuadritos aquí. ¿A qué llegamos? Si se fijan, hay una palabra que está en los 3 últimos cuadritos, los cuales son trasplante, trasplante y trasplante. Entonces, cuando ya hay una disfunción del ventrículo, y eso nos pueden informar los médicos que hacen las ecocardiografías, cuando ya hay un fallo del ventrículo, tenemos que pensar en que lo último que debemos hacer
o más bien a dónde debemos enfocar el manejo es al trasplante. Y bueno, tratar la causa, disminuir la precarga, ayudar a la contractilidad, etcétera, etcétera, a través de medicamentos. Entonces, esa es la generalidad y esa es, digamos, un pantallazo detallado de lo que es la insuficiencia cardíaca hasta este momento. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Tenemos que encasillar bien este conocimiento. Es como siempre les digo, ¿no? Cuando yo puedo ir a mis cajones y en mi primer cajón, qué sé yo, están los cubiertos, en el segundo los platos, no sé, o en el cajón de ropa, ¿no? Arriba están mis poleras de manga corta, bien dobladas y abajo de manga larga. Nada de mezclarse, todo bien doblado, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces, así tenemos que encasillar cuando un niño tiene o está yendo a insuficiencia o tiene el peligro más bien de ir a una insuficiencia cardíaca. Y pensar que ese corazoncito nos va a aguantar, no es un fallo súbito, va a ir progresivamente al fallo. Entonces yo tengo que aprender a decir, bueno, este niño viene con este tipo de cardiopatía, con un flujo, un cortocircuito de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este niño va a ir con más rapidez en su evolución natural a una insuficiencia cardíaca. Este niño va a ir a crisis hipoxémicas y después va a ir a insuficiencia cardíaca. Entonces debo prevenir antes de reparar. Pero ¿qué puedo hacer yo para que el corazón de este niño no vaya a insuficiencia cardíaca? Puedo hacer varias cosas. Número uno, un diagnóstico temprano durante el embarazo de las patologías que pueden llevar a insuficiencia cardíaca en los niños de forma más frecuente. ¿Y de qué estamos hablando? De las cardiopatías congénitas. Si ustedes han rotado por pediatría del Hospital del Niño, van a ver de que en este momento y en cada rotación que vamos hay 2 o 3 niños con cardiopatía congénita. Entonces, se puede hacer la prevención de la insuficiencia cardíaca pediátrica haciendo un diagnóstico temprano durante el embarazo de alguna alteración estructural del corazón o incluso funcional en relación a las arritmias. Entonces tenemos la idea, pero ¿cómo voy a hacer el diagnóstico durante el embarazo? Tenemos una herramienta muy importante que es la ecocardiografía fetal. Mamás que tienen algún antecedente de cardiopatías en la familia, niños que hayan tenido cardiopatía, mamás que tengan diabetes, que estén usando anticonvulsivantes, incluso mamás que tengan alteraciones de la nutrición, fíjense, o que tengan cosas como lupus, enfermedades de esas, ecocardiografía fetal. Y la ecocardiografía fetal tiene su tiempo para hacerse. Y entonces podemos nosotros adelantarnos a la presión, a la aparición, a la presentación de la cardiopatía y poder proveer el consejo necesario a la familia para que el niño nazca en un hospital especializado para su manejo. Que nazca, no nazca en una posta o en un hospital de segundo nivel, nazca en un hospital de tercer nivel y en un hospital o en un hospital especializado, digamos, en patologías cardíacas, a lo mejor el Belga, a lo mejor los Olivos, si es que se podría en nuestra región, que le vea un cardiovascular rápidamente, que le hagan un cateterismo, para poder prevenir, para poder cuidar ese corazón, para no someterlo progresivamente a daño progresivo, quiere decir la palabra constante, continuo, y vaya a la insuficiencia, al fallo de bomba. Entonces, debemos proveer un espacio, un consejo para que nazca en un hospital especializado, que se intervenga de inmediato. Debemos identificar causas tratables de miocardiopatías en nuestro medio, por ejemplo, el Chagas. El Chagas es una enfermedad que puede venir congénita, ¿se acuerdan? Han debido llevar Chagas congénito. El doctor Suárez se especializa en eso, en manejo del Chagas congénito. Entonces dice cómo incluso
revisar al niño, darle su medicación, evitar que a la larga haga una miocardiopatía dilatada y hábitos de vida saludable en portadores de cardiopatías. Ojalá podríamos intervenir rápidamente para que el niño no vaya al fallo de bomba. Y si es que hemos intervenido, cuidar esa intervención a esa persona para que pueda vivir lo mejor posible, pueda producir después de la mejor forma. Entonces, es mejor prevenir que intervenir después, ¿no? Como siempre nos han enseñado. Bueno, ¿cuál es la incidencia? No tenemos una incidencia escrita, digamos, en el hospital. Yo podía sacar, digamos, cuántos niños con insuficiencia cardíaca. Pero ese diagnóstico está, qué sé yo, oculto más bien, entre como tercero o cuarto, ¿no? Primero está sepsis grave, coagulación intravascular, fallo orgánico múltiple, cardiopatía congénita tipo tantos, fallo, insuficiencia cardíaca. Entonces no hay cómo sacar en el hospital un número, un porcentaje para decirles, pero en el mundo más o menos se dice que de 0,34 a 0,87 casos se presentan por cada 100.000 personas. 52% justamente en los niños, con una mortalidad hasta los 5 años de un 80%. La mortalidad en pacientes hospitalizados, o sea, en pediatría, por falla cardíaca, más o menos es del 7.3%. Y como dice aquí, hasta el 20% de los niños que presentan cardiopatías congénitas pueden presentar fallo cardíaco. Entonces, esa es en general la incidencia de esta patología, que otra vez les digo que es progresiva y que tiene justamente daño a nivel molecular y a nivel celular. Entonces, vamos a decir, número uno, disfunción del aparato contráctil. Esa bomba no puede, esa fibra no está pudiendo hacer la contractilidad normal. Y la contractilidad, si ustedes recuerdan, depende de la fibra cardíaca, obviamente, del elongamiento, hemos dicho la ley de Starling, pero depende mucho de estas fibras como son la actina, la miosina y un protagonista que es como el protagonista de las películas, que es el calcio. Entonces, toda esta disfunción contráctil va a afectar a la fibra y a partir de esto, la contractilidad. Hay una respuesta neurohormonal. Al presentarse esto, hay una descarga simpática excesiva y va a haber apoptosis y un daño miocárdico progresivo. Ahora, ayudando a esto, van a activarse los mecanismos simpáticos, aumenta la frecuencia cardíaca, el tono, desactiva el sistema angiotensina, hay una excesiva descarga simpática y eso hace que el miocito reciba todavía más agresión. En otras palabras, es como si estuviéramos quemando, dañando, lastimando hasta el último el miocito. Hay una disfunción por sobrecarga de volumen o presión, un exceso de trabajo anormal, una hipertrofia, ya sea concéntrica o no concéntrica, y ahí comienza el proceso de fallo cardíaco. Y cuando falla la bomba, cuando falla el ventrículo, cuando falla la parte sistólica, es cuando ya estamos al final de la agresión, al final de la resistencia de este órgano tan noble y que puede resistir tanta agresión como ustedes no imaginan, cómo resiste y resiste. Y sigue el niño, y sigue comiendo, y sigue llorando, sigue con crisis, y sigue su corazón funcionando hasta el último. Por eso es de que nosotros tenemos que evitar, porque en cuanto se instalan estos mecanismos de compensación y de disfunción, ya no hay vuelta atrás, ya es un camino de no retorno. La perpetuación de la excesiva descarga altera los receptores beta 1 y beta 2, más daño en el corazón inmaduro, ya que los miocitos están aún desorganizados y que tienen gran dependencia del flujo de calcio. Entonces el daño de un corazón pequeño, incluso de un corazón prematuro, ¿no? Del niño prematuro, del recién nacido,
es todavía peor, porque en el adulto ya la disfunción del receptor, por ejemplo, B1 es más que el B2, pero en el niño hay disfunción de ambos receptores. Entonces, hay fracciones de RNA en pedazos de secuencias que tienen un papel de modular el miocito, determinando su muerte o recuperación, ¿no? Y eso está, por ejemplo, en biología, está en lo que hemos estudiado incluso en patología. Entonces, la insuficiencia cardíaca en el niño se va a instalar secundaria a 4 mecanismos: disfunción sistólica, diastólica, sobrecirculación pulmonar con mala perfusión sistémica, mezcla inadecuada de sangre. Y como les digo, estos nos llevan una vez más a pensar en las cardiopatías congénitas en los niños como principal fuente de este desarreglo, ¿no? Especialmente los últimos dos, sobre circulación pulmonar con mala perfusión sistémica, justamente es en las cardiopatías donde pasa la sangre de izquierda a derecha. Las más comunes, como hemos dicho, sería CIB, persistencia del conducto arterioso, donde lleva un hiperflujo pulmonar y eso hace de que el pulmón también genere presiones y a la larga haga una hipertensión pulmonar y al punto de vencer ese flujo de izquierda a derecha del sitio de alta presión a menor presión, de pronto el pulmón y todas las presiones derechas se levantan tanto que vencen y hacen un flujo de derecha a izquierda, ya sin probabilidad de arreglo fácil, y esto hace de que haya una mala perfusión sistémica. Y obviamente, si hay mala perfusión, pues el que sufre también es el corazón como órgano, las mezclas inadecuadas de sangre que viene también de las cardiopatías congénitas. Entonces, miren aquí el cuadro que tenemos en el libro, que son los factores que influyen sobre el rendimiento cardíaco. Tenemos los factores que influyen en la precarga, volumen diastólico ventricular izquierdo, que sería el tono venoso, posición corporal, presión intratorácica, intrapericárdica, contracción auricular, acción de bomba del músculo esquelético. Postcarga, impedancia contra la que el ventrículo izquierdo debe expulsar la sangre, que ya hemos dicho, resistencia vascular periférica, volumen ventricular izquierdo, características físicas del árbol arterial. Contractilidad, impulso del nervio simpático, catecolaminas, ahí está el rendimiento cardíaco independiente de la precarga o la poscarga. Ahí vienen, por ejemplo, la depresión farmacológica, pérdida de miocardio, anoxia, o sea, baja de oxígeno, acidosis, fíjense, y obviamente la frecuencia cardíaca que va a depender del sistema nervioso autonómico, temperatura, la tasa metabólica, etcétera. Y también tenemos aquí, para que ustedes recuerden, el cuadro del libro, Etiología de la insuficiencia cardíaca por grupo de edad. Miren, por ejemplo, en un producto de la gestación antes del nacimiento, ¿por qué puede haber insuficiencia cardíaca? Cosas que nosotros no pensaríamos. Estamos hablando tanto de las cardiopatías, pero ahora miren, vamos a pensar en el feto. Anemia grave lleva insuficiencia cardíaca. Esto de la hemólisis, transfusión feto-materna, taquicardia supraventricular, ventricular, bloqueos, insuficiencias valvulares, insuficiencia con malformación arteriovenosa, por ejemplo, en el feto, lleva insuficiencia cardíaca. En el neonato prematuro, ponerle un poco más de líquidos de lo que corresponde. Por eso es de que les damos el libro de las tablas más frecuentes en pediatría. Los líquidos en el neonato prematuro, en todo niño obviamente, tienen que ser exactos según su requerimiento, según su balance hídrico, según incluso su patología, porque es darle más líquido al niño prematuro, a ese corazoncito inmaduro, para que maneje mayor líquido de lo que puede, insuficiencia cardíaca.
Por ejemplo, la comunicación interventricular, algunos defectos del tabique, puede interauricular, persistencia del conducto arterioso en el prematuro, puede llevar a insuficiencia cardíaca. En el neonato a término, fíjense en la asfixia perinatal, niño grande que se le da lugar a parto, esas circulares de cordón, lesiones obstructivas del corazón izquierdo, como decíamos, coartación de la aorta, transposición de los grandes vasos, grandes defectos cardíacos, miocarditis vírica. También, miren, en el neonato a término puede dar insuficiencia cardíaca, anemia, las taquicardias, los bloqueos. En el niño seguimos con las cardiopatías congénitas, miocardiopatías dilatadas, malformaciones arteriovenosas, taquicardia, las reparaciones, como decíamos, parciales de las cardiopatías congénitas. Y en el grande, la fiebre reumática. La fiebre reumática, que es un daño en la válvula, no se olviden. Y esto puede dar insuficiencia cardíaca. La hipertensión aguda, la propia glomerulonefritis postestreptocócica instalada en un niño con hipertensión arterial, con fallo renal, puede dar una insuficiencia cardíaca, endocarditis, arritmias, cardiopatías no reparadas ni paleadas, miocardiopatías, la tirotoxicosis puede dar insuficiencia cardíaca en el niño grande, mayor o adolescente. Entonces, si se fijan y ustedes podrían, qué sé yo, fotocopiar esto o leer el libro y marcar cuáles de esas serían cardiopatías congénitas en cada etapa de la vida existen. Pero también se agrega aquí otras causas de insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cómo podríamos hacer la clasificación de la insuficiencia cardíaca en el niño? Puede ser aguda o crónica, puede ser de bajo gasto cardíaco de elevado, izquierda o derecha, anterógrada o retrógrada, sistólica o diastólica, como formas de presentación. ¿Y cuáles serían los mecanismos compensatorios? Como ya hemos hablado, mayor trabajo, hipertrofia, por ejemplo, del ventrículo, dilatación del ventrículo. Los mecanismos compensatorios simpáticos, en este caso llamados mecanismos adrenérgicos, transporte de oxígeno, la circulación regional. Entonces tenemos que justamente junto con el corazón, otros mecanismos del organismo van a ir a actuar sobre esto. Por ejemplo, el pulmón, el riñón, van a tratar de equilibrar las presiones, líquidos, las cantidades, van a ir tratando de manejar el intercambio ventilatorio, de sostener el intercambio ventilatorio. Entonces, dilatación, hipertrofia, mecanismos compensatorios adrenérgicos, de transporte de oxígeno, de circulación regional, pulmonar, renal, más toda la fisiopatología que depende de estos órganos, va a ir como mecanismos compensatorios. ¿Cuáles serían básicamente, cuál sería básicamente la clínica que nosotros podemos reconocer en la insuficiencia cardíaca? En realidad podemos ver que cuando el niño es pequeño, un fallo en la alimentación. Ustedes saben que el gran trabajo que hace un niño es, o sea, ¿en qué gasta sus energías? Pues es en lactar, en llorar, etcétera, ¿no? Entonces el niño no hace un trabajo, el lactante, ¿no? No hace un excesivo trabajo, no juega fútbol, ni nada de eso. Pero una alteración, una dificultad en hacer las actividades propias de la edad. Por ejemplo, la lactancia, la succión, el llanto, la sudoración excesiva, la detección en el desarrollo. Miren, aquí dice detección en el desarrollo postgestatural, la sudoración al hacer
cosas que normalmente se esperan que hagan sin mucho esfuerzo. Extremidades frías, pulsos débiles, llenado capilar lento, ritmo de galope, especialmente en la persistencia del conducto arterioso en los niños prematuros. Ustedes ponen su diafragma entre los omóplatos, en la espalda, en ese espacio, y ahí van a escuchar el ritmo de galope. Así late su corazón. Y así es como nosotros incluso podemos hacer el diagnóstico. Son signos de deterioro. Ustedes saben que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las presiones, trata el organismo de seguir manteniendo la función del corazón. Taquicardia, cardiomegalia, todos estos son signos de deterioro de la función miocárdica. Los signos de congestión pulmonar, disnea, taquipnea, cianosis, que también pueden estar agregados a la insuficiencia cardíaca. Entonces, haciendo una rememoración, digamos, ponderando algunas cosas. Miren, fatiga, intolerancia al esfuerzo, anorexia, dolor abdominal, disnea, tos, elevación de la presión venosa central, ortopnea, trépitos basales, edemas en zonas de clives o gran edema, cardiomegalia, ritmo de galope, soplos, soplos que podrían darnos eh, alguna idea de insuficiencia tanto mitral como tricuspidia, son manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Ahora, antes se hacía ¿se acuerdan si leyeron en el adulto? Nos enseñaban, ¿no? Izquierda, derecha, la disnea, los edemas, incluso la hepatomegalia, ingurgitación yugular, estaban a la derecha, ¿se acuerdan? A la derecha, a la izquierda disnea a menor esfuerzo, a mayor esfuerzo. Entonces todo esto se ha reunido ahora, no se hace tanto esa división de la sintomatología. Entonces está en un niño que se detiene en crecer, no hace con mucho esfuerzo o no puede hacer las actividades propias de la edad. Tiene cardiomegalia, tiene taquicardia, no puede jugar si ya le corresponde, tiene dificultad incluso para hacer cosas con menor esfuerzo, tiene edemas, tiene algunas alteraciones en los otros sistemas y eso hace de que nosotros sospechemos de una insuficiencia cardíaca o ya instaurada podamos hacer la evaluación. Bueno, ¿qué vamos a pedir en estos casos? Vamos a pedir todo lo que ya sabemos, ¿no? Una biometría hemática, vamos a pedir electrolitos séricos, vamos a ver la función renal y hepática, algunos marcadores agudos de inflamación, pruebas que son importantes y otras, aparte del laboratorio de gabinete no invasivo, va a ser el electrocardiograma, podemos ver dilataciones y desviaciones del eje, podemos ver el tipo de ondas, la radiografía de tórax que nos enseña mucho acerca del corazón, no solamente cardiomegalia, sino que ahora vamos a mirar algunos ejemplos, y la ecocardiografía, que en realidad nos ayuda justamente no solo a ver los defectos estructurales o caracterizar las cardiopatías congénitas, sino nos hace ver, por ejemplo, las presiones. Ahora esos aparatos nuevos pueden medir la presión venosa central. Antes había que hacer, han leído ustedes el catéter de Swan-Ganz para la presión en puño. Ahora no se necesita. Con una ecografía se puede medir presiones, se puede medir volúmenes, se puede hacer con Doppler para que ver de dónde a dónde pasa la sangre, etcétera. Entonces, la ecocardiografía ahora está muy desarrollada. Como métodos, digamos, invasivos, el cateterismo cardíaco, que puede ser más bien de intervención incluso paliativa, curativa, la biopsia endomiocárdica cuando es necesario. Entonces, miren aquí las radiografías de tórax. Por ejemplo, esta primera radiografía, ¿no? Un tórax
parece un poco rotada hacia este lado la placa, pero miren el corazón, ¿no? El corazón tiene un pedículo estrecho, tiene algo de infiltración en los campos pulmonares. Miren esta forma, ¿no? Como un huevo, así más o menos acostado, una cardiomegalia acostada, ¿no? Acostado todo el perfil cardíaco sobre el diafragma. Después podemos ver aquí algunas, digamos, algún infiltrado. Aquí miren este otro, ¿no? Aparte de la cardiomegalia, vemos gran hiperflujo pulmonar. Aquí vemos cardiomegalia, pero no mucho hiperflujo pulmonar y aquí pareciera un infiltrado. Aquí miren este corazón, por ejemplo, ¿no? Grande, como en copa volcada, ¿se acuerdan? ¿Cómo era esto de el corazón, que el pedículo estrecho y como una copa de champán volcada? Estos son los derrames pericárdicos, ¿no? Los profesores que antes no tenían más que la radiografía y hacían grandes diagnósticos con las radiografías, ¿no? Derrame pericárdico, tal vez pericarditis. Este otro, miren, este niño está intubado, tiene también el pulmón con más flujo aparente y aquí tienen esta forma del corazón, ¿no? Cardiomegalia con una forma así como igual, ¿no? Como un huevo acostado. Se dice, por ejemplo, de que esta forma podía ser transposición de los grandes vasos, un corazón con la punta elevada, grande, con la punta elevada como sueco, tetralogía de Fallot. Entonces, de pronto, la radiografía de tórax nos podría, sobre todo, guiar hacia un diagnóstico etiológico, a ver bien cómo está, sobre todo, el pulmón en relación al corazón, etc. Y como les decía, el ecocardiograma, por último. El ecocardiograma es el gold estándar para diagnosticar los defectos estructurales y además ahora estudia la función pulmonar, estudia las fracciones, calcula el gasto cardíaco. En realidad hace eh, varios, hace mucho trabajo, ¿no? O sea, da mucha información. Y también podemos nosotros mencionar de que la insuficiencia cardíaca grave pues lleva a acidosis respiratoria, metabólica, hiponatremia, alteraciones de los electrolitos sobre todo, y esto ya hemos dicho que podemos estudiarlo a través de la dosificación de los mismos en las químicas sanguíneas. La resonancia magnética puede ser también otro elemento que nos podría ayudar, especialmente si podría haber alguna tumoración arterial o algunos otros defectos. Y obviamente la medicina nuclear, infartos, insuficiencias coronarias en pacientes postoperados, también nos podría ayudar. Y por último, el tratamiento. Miren, el tratamiento en realidad está basado en cuidados generales y volvemos a lo que habíamos hablado al principio, la bomba, ¿no? Y volvemos a cómo es que trabaja el corazón. Contractilidad, precarga, poscarga, frecuencia cardíaca. Depende de la fibra, de la salud de la fibra y depende de cuánto trabajo le llega, cuánto trabajo tiene que ejercer para poder cumplir su función. Entonces, en todo lo que es la instalación de la insuficiencia cardíaca, reposo. ¿Por qué vamos a decir que repose? Y en el niño, en realidad, es algo muy interesante porque el niño no necesitamos decirle que repose, reposa solo. Cuando el niño está vencido, realmente va a estar en reposo. Si el niño no necesita reposo, ni aun cuando lo amarremos a la cama, a la silla, no va a reposar. El niño, si siente ánimo y se siente con fuerzas, va a seguir haciendo lo que puede, ¿no? No es que se bota y así, ay, me quedo, no. Entonces el reposo realmente es algo importante porque en realidad ya de por sí el niño no va a hacer la actividad porque no puede hacerla, ¿no? Entonces el reposo reduce
el gasto cardíaco. Tal vez darle oxígeno va a mejorar la oxigenación en presencia de pulmonar. El sodio, la restricción de líquidos, podría disminuir la congestión vascular y disminuir la precarga. Los diuréticos podrían ayudar a la excreción de sal, a reducir la poscarga, el control de la hipertensión, puede producir en algún momento dilatación venosa y puede también ayudar a alguna combinación de diuréticos según donde actúen, ¿no? En el túbulo distal, diuréticos de asa, pueden ayudar a la mayor excreción de sodio. Agentes inotrópicos. Fíjense los agentes inotrópicos, por ejemplo, el primero que hemos aprendido toda la vida es digital, ¿no? Todos los derivados de la digoxina, inhibe la membrana, sodio, potasio, ATPase, aumenta el calcio intracelular, mejora la contractilidad cardíaca, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, eso sí. Entonces, puede ayudar. Dopamina también, como un agente inotrópico, libera noradrenalina miocárdica, más efecto directo sobre los beta receptores, puede aumentar la presión sanguínea sistémica a bajas velocidades de infusión, dilata la arteria renal, facilitando la diuresis. La dobutamina, beta 1 receptor, a menudo combinado con la dopamina, a milrinona, que no es simpático mimético, es un glucósido no cardíaco con efectos inotrópicos que puede producir vasodilatación. De hecho, está en la lista de los vasodilatadores. En terapia hemos usado milrinona, usamos milrinona, usamos vasoactivos desde dopamina, dobutamina también. La reducción de la poscarga. Vamos a reducir la poscarga a través de vasodilatadores arteriorales, como por ejemplo la hidralazina, nitroprusiato, que va a relajar la relajación arterial y venosa, y la dilatación venosa va a reducir obviamente la precarga, va a ayudar, por ejemplo, también el captopril, el enalapril, como inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no? ¿Se acuerdan de farmacología? Reduce la producción de angiotensina 2 y, por ejemplo, podrían hacerse otras cosas, como por ejemplo aquí también nos dice trasplante. ¿Recuerdan el cuadro donde trasplante en un fallo ventricular era la solución? Entonces, cambiar el órgano enfermo por uno sano, ¿no? Cortocircuitar el corazón también podría ser una otra medida, ¿no? Y aquí dice también contrapulsación mecánica, mejora el flujo coronario y la poscarga. Entonces, básicamente la insuficiencia cardíaca está dada en contexto de otras enfermedades que progresivamente van a atacar al corazón y el corazón progresivamente va a sufrir daño y este daño va a hacer de que ya no pueda cumplir la función tan importante y si no es obviamente eh, eh, insustituible, ¿no? Que tiene en el organismo. Entonces, eso es todo en relación a la insuficiencia cardíaca en pediatría. Ya tienen seguramente la grabación y las diapositivas. No sé si hay alguna acotación o algo que quieran decir. ¿Está todo bien? Sí, doctora. Bien, muchas gracias entonces, que